Acelerando Empresas, episodio 256. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, lunes 10 de junio, en este episodio número 256, en el que hablamos con Ricardo Torres, abogado y socio de Corporate de Code Abogados, especialista en temas de empresas y en particular en pacto de socios, que es de lo que nos viene a hablar hoy. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde ya sabes que tienes cursos prácticos en vídeo y masterclass de expertos para aprender a emprender y que además puedes verlas todas simplemente registrándote en acelerandoempresas.com, que tienes 7 días gratuito para ver todo el contenido que quieras, así que anímate. Y además tenemos masterclass en directo que vamos anunciando cada semana. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Ricardo Torres es socio de Corporate o Derecho Mercantil de Code Abogados, con casi 15 años de experiencia. Es licenciado por la Universidad de Sevilla con estancia en Silicon Valley para formación sobre startups y el derecho y numerosos posgrados de Derecho y Negocios. También es especialista en Venture Capital y secretario del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, además de miembro de ASCRI, que es la Asociación de Capital Riesgo Nacional aquí de España. Y bueno, nos viene a hablar hoy un poco del grandísimo y interesado mundo de los pactos de socios. Así que bueno, le damos ya la bienvenida. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Franz. Muchas gracias por invitarme y estoy muy bien, gracias. Bueno, pues un placer por tenerte aquí, porque la verdad tienes una gran experiencia en este área, en el área del mundo de startup, en la abogacía, en esta cuestión, que es algo bastante complicado en revisado, como digo. Y si quieres, pues bueno, empezamos hablando un poco de lo más básico, ¿no? Un poco qué vínculo tiene lo que son los pactos de socios con el funcionamiento de las sociedades, ¿no? Cuéntanos un poco a nivel introducción de cómo van esto de los pactos de socios. Muy bien, pues sorprenderá saber que en realidad una sociedad, una compañía o una empresa es un contrato en sí mismo, pero que el pacto de socios es un contrato diferente al propio contrato de sociedad. El contrato de sociedad se basa en los estatutos y el pacto de socios es un contrato que regula otros aspectos que por cuestiones legales o simplemente por casuística o por cuestiones particulares de cada empresa o de cada startup no se pueden regular en el pacto de socios, o necesitamos una regulación más amplia de la que establecen los propios estatutos, que en España o en los países de derecho civil, también vale para Latinoamérica, están muy tasados, ¿no? Ese sería, digamos, el punto básico de qué es un pacto de socios. Pues un pacto de socios son las relaciones que establecen los socios entre sí mismos de todo tipo, después daremos algún detalle más, sobre la marcha de la sociedad futura, presente o cualquier tipo de aspecto económico, de control o de cualquier otro que quieran los socios regular y tener de antemano previsto. ¿Y por qué crees que es necesario o fundamental, que diría fundamental, en una startup hacer un buen pacto de socios? Bueno, por dos cuestiones. La primera, porque ha habido un movimiento reciente en España y también en Latinoamérica de constituir sociedades muy rápidas. Las sociedades muy rápidas o express son muy baratas y son muy fáciles de hacer, pero tienen también la desventaja de que tienen unos estatutos muy tasados, muy pequeñitos, en los que prácticamente no se regula nada y en los que entonces hay que complementar de esa manera con un contrato que he explicado anteriormente, que se denomina pacto de socios. Porque sí es muy peligroso no regular absolutamente nada y dejarlo solo en esas sociedades express, porque esas sociedades express, como digo, no tienen casi regulación y entonces prácticamente te vas a someter solo a la ley, y la ley no está preparada ni está ni ha sido diseñada para la casuística y las vicisitudes que van a tener las startups durante su vida y durante su desarrollo, en el que al final el que tenga un criterio, el que tenga una mayoría suficiente, pues prácticamente va a poder hacer lo que quiera, porque tiene la mayoría de la compañía. Y como digo, la ley de sociedades de capital española y las latinas no han sido pensadas para estas cuestiones de tecnología o para estas cuestiones que los economistas llaman inversiones específicas, ¿no? No han sido diseñadas para eso y entonces se nos queda muy corto. Está claro, desde luego es algo que es fundamental y mi experiencia también es espectacularmente importante, mucho más de lo que imaginan los fundadores cuando están comenzando, que siempre hay pues muy buena voluntad y parece que esto va a ir todo muy bien, pero después efectivamente cuando llega la hora de la verdad y por ejemplo llegan inversiones o llegan ventas de empresas o lo que sea, pues es clave, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, digamos, el aspecto, digamos, si tuvieras que destacar uno o varios aspectos, los aspectos clave para regular un pacto de socios y que al final pues no haya problemas y que haya pues efectivamente una buena salida, por ejemplo, si hay un exit de venta o pues inversiones o lo que fuera? Hay, digamos, tres tipos de condiciones jurídicas básicas en un pacto de socios, las denominadas cláusulas de control, que al final sirven para saber quién decide qué y con qué mayoría se decide
las vicisitudes de la empresa, las cláusulas económicas, que no solo tienen por qué ser de salida, que las que tú comentabas de exit, ¿no? Que quizás son las más reconocibles, porque es, oye, ¿qué va a pasar cuando alguien nos haga una oferta de compra? Pues esa es una cláusula económica, pero no solo esa, también hay otro tipo de cláusulas económicas, antidilutiva, de liquidación preferente, de reparto de dividendos, de no poder estar por debajo de unos fondos propios, no poder estar por debajo de un mínimo de caja, etcétera. Hay una casuística muy amplia y después digamos que hay un max mix de otro tipo de clausulado en el que yo me gusta destacar las de no competencia de los fundadores y las de obligación de trabajo de los mismos y el incumplimiento que supone que esos fundadores abandonen el proyecto, algo que, por desgracia, pues sucede en varias ocasiones en la práctica y lo he visto en numerosas ocasiones. Esos tres tipos de cláusulas, digamos, son las fundamentales que regulan el pacto de socios. Ya cada bloque tiene muchísimas especificidades y muchísimas cuestiones en concreto. Desde luego sería imposible tratarlo en un podcast y bueno, yo diría casi que en un curso, ¿no? Del número de variaciones, que hay muchísima variabilidad en cuanto a las cláusulas, los acuerdos, porque bueno, es como es derecho privado, pues prácticamente se puede hacer cualquier cosa siempre que las partes estén de acuerdo, pero sí que bueno, es verdad que en el mundo emprendedor, yo que pues ya sabes que estoy en aceleradoras de empresas, llevo mucho tiempo mentorizando, ayudando a emprendedores, pues me he encontrado de todo, ¿no? de todo, ¿no? Sobre todo cuando entran los inversores, algunos que pues bueno, digamos que tienen un perfil más profesional, por decirlo de alguna forma, obligan a cláusulas de quizás mucha agresividad, ¿no? No muy friendly, ¿no? Con los emprendedores. Digamos, yo suelo ver el proceso de inversión de una empresa emergente como un stack, como una pila, ¿no? Como una pila de cosas que se van apilando, valga la redundancia, una detrás de la otra, en el que, digamos, el inversor que llega siempre posteriormente es más poderoso que el anterior y hunde un poco al que está debajo y se pone encima, ¿no? Entonces, no es lo mismo las condiciones o el clausulado que tú haces inicialmente con tus co-founders, que podrá ser más laxo o, digamos, menos profesional, que el de una triple F, que ya es un poquito, se regula una cosa un poco mejor, que el inicio de salir con un business angel que ya sea medio profesional, que te va a exigir que empezar con micro VCs, micro fondos de capital riesgo, que con fondos de capital riesgo expansión y, por supuesto, con después una regulación de una salida, ¿no? Cada uno de ellos va a ser más agresivo, va a intentar pisar en el buen sentido al anterior o incluso limpiar del cap table si es necesario, porque los fondos más grandes no quieren tener tanta gente en el cap table, también eso puede suceder y entonces yo me refiero a eso como un proceso de pila, ¿no? El que llega va aplastando un poco al anterior. Totalmente. Bueno, por aclarar, cap table es la tabla de los socios, ¿no? Los socios pertenecientes a una startup, efectivamente. Y bueno, ¿cuál, en tu experiencia, dirías que son las cláusulas del pacto de socios más problemáticas para los emprendedores? Las que quizás, si un emprendedor ve esto porque alguien pues le pide que le firme ese pacto de socios para invertir, por ejemplo, en su startup, debería, pues no sé si huir, pero al menos llamar a un buen abogado y que se lo haga mirar. Bueno, como decías, puede haber una amplísima casuística y al final cada operación, cada deal tiene alguna particularidad en concreto y todas esas no se pueden referir, pero sí podemos comentar dos que son muy, muy habituales. La primera, la liquidación preferente, que es muy famosa, todo el mundo, no quiero que me pongan liquidación preferente. La liquidación preferente significa que el inversor, una vez que haya una salida, un exit, el dinero que se recaude de esa salida, el inversor va a tener primero el retorno de la inversión que él ha realizado en la startup y posteriormente serán el resto de founders o los founders los que recibirán ya su porcentaje de salida, ¿no? A esa liquidación preferente se le suele poner un múltiplo detrás, en tecnología suele ser 1 por 1, pero puede ser múltiplos posteriores y funciona un ejemplo muy básico. Si hemos vendido por 10 millones y el fondo ha puesto 2 millones, pues los primeros 2 millones se lo llevaría él y el resto se repartiría, ¿no? Esa cláusula también tiene varias maneras de hacerse, algunas más investor friendly y algunas más founder friendly. Digamos que tiene también como tres variantes, ¿no? Con catch up, sin catch up, no me voy a detener tanto en eso, pero esa es una de las fuentes de conflicto básicas no solo con los fondos de capital riesgo, sino con los propios business angel. A mí hace relativamente poco tiempo me ha cambiado un poco el paso, un business angel muy famoso, que no voy a decir el nombre a nivel nacional, realizando una operación, el que me exigió en esa operación que hubiera una liquidación preferente. Yo le dije que era un paso todavía demasiado temprano quizá para meter esa liquidación preferente, pero él me insistía y me dio un razonamiento que la verdad pues me convenció y me dijo, mira, si realmente todo sale bien no nos va a importar la liquidación preferente, pero si la venta de la compañía al final no llega a ser lo que esperamos y yo no pongo esa liquidación preferente mínima a la valoración de la ronda a la que hemos cerrado, al final es que los fundadores se van a llevar más dinero que yo y yo casi no voy a llevar nada con el pequeño porcentaje que tengo y me parece injusto, ¿no? Y la verdad es que, visto lo visto, en ciertas ocasiones me pareció que este señor pues tenía razón y que en ese sentido la liquidación preferente
en ciertos aspectos, y como he comentado, para ciertos business angels, pues me parecería razonable. Y la segunda cláusula también, que es bastante problemática, una cláusula económica también, que se llama cláusula antidilución, que significa que los inversores no se van a diluir en siguientes rondas en caso de que las rondas o sean a una valoración inferior o sean a valoraciones superiores. Aquí ya empieza la casuística y se den en determinadas circunstancias, ¿no? Es decir, si alguien llega y hace una ronda a una valoración inferior a la última ronda, pues toda esa dilución no me la llevo yo, sino que se la llevan los founders y yo permanezco incólume. Esa también es relativamente habitual, cada vez la veo en fases más seed, incluso más tempranas, y tiene esa misma regulación, esa misma cláusula, tiene tres tipos, y un tipo agresivo, más investor friendly, un tipo medio, y por no dar los nombres en inglés un poco complejo, y un tipo más founder friendly, que es la que hay que intentar luchar prácticamente en todo momento, ¿no? Yo creo que esos dos ejemplos son muy sintomáticos. Desde luego, como dices, hay muchísimo detalle, muchísima miga aquí, porque claro, evidentemente depende muy bien cómo se pongan, ¿no? El grano fino del clausurado, el resultado que puede tener en la operación final, ¿no? Mucho Excel y mucha décima que puedes limar. Totalmente. Porque, por ejemplo, si combinas el tema de la liquidación preferente, ¿no? Y la posibilidad que también se pone en algunos pactos de socios de que los socios inversores puedan obligar a la venta de la compañía, pues claro, pueden elegir lo mejor para ellos y no lo mejor para los fundadores, ¿no? Entonces ahí es donde quizás ese grano fino, el que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro, la cuestión es alinear siempre en operaciones de venture capital o de capital riesgo y emprendimiento. La cuestión clave, porque aquí al final es todo el mundo remando hacia la misma dirección, es que los intereses estén alineados. Es decir, que el fondo reme en la misma dirección que el emprendedor. Si por cualquier razón, y el pacto debe reflejar esa dirección, si por cualquier razón los focos se desalinean, hay que volver a alinearnos y decir, no, señores, tenemos que seguir remando juntos hacia la misma dirección. Porque si no hacemos eso, surgen los problemas que tú me estás comentando, ¿no? Por ejemplo, esa cláusula concreta que tú dices, la cláusula de arrastre o drag, en el que se firma de antemano en qué condiciones tiene derecho a salir uno u otro inversor. Yo soy partidario, y algunos fondos no lo son, pero yo sí soy muy partidario, que esa cláusula arrastre que tú comentas es también una casuística muy concreta, sea capaz de ser ejercitada tanto por el inversor como por el emprendedor. Aunque hay fondos que no son tan partidarios de eso porque entienden que la oferta de salida siempre les va a llegar a ellos. Para mí eso no es así, y que es algo creo también que se debe luchar, ¿no? En la negociación con los fondos. Pero está claro que efectivamente, sea como sea, debería ser algo pactado, en la que todos, digamos, tengan las cartas boca arriba, que no haya alguien que juegue con información o con conocimiento quizás más avanzado en estos temas que la otra parte, tanto como en un caso como en otro, como emprendedor como inversor. Porque después, desde luego, es bastante más difícil arreglarlo, ¿verdad? Correcto, estoy completamente de acuerdo. Siempre tienes que ir asesorado por un abogado especialista en Venture Capital, porque evidentemente el que esté detrás tuya, el que esté enfrente tuya, aunque tenga los intereses alineados, pues evidentemente va a mirar por su favor y su abogado no va a mirar por ti, evidentemente. En este sentido, la negociación con los fondos o con los inversores, no tiene por qué ser un fondo, con cualquier inversor de capital privado, incluso público, pasa como por tres niveles, ¿no? Por un primer nivel en el que solo se negocia prácticamente la valoración de la compañía y el stake, el porcentaje que se queda. En segundo lugar, te proporcionarán, si son ya inversores más profesionales, los que son un poco menos profesionales, digamos que es también prácticamente un correo electrónico, pero si es profesional, te mandará lo que se llama un term sheet, hoja de acuerdo, y esa negociación ya es de segundo nivel. En ese term sheet, que son un par de folios, sí aparecen ya las cláusulas que te quieren poner, y ahí ya deberías empezar a contar con asesoramiento legal si no lo tenías anteriormente, que es lo recomendable siempre desde el principio, y ya al final la tercera negociación en el detalle, el fleco puro que comentabas tú antes también, que es la de redacción del contrato, en el que volverán a surgir ya cuestiones mucho más concretas. Está claro, y además en esos tres niveles yo diría que es importantísimo estar bien asesorado, tanto por inversores como por expertos, como por abogados del nivel como el que tenéis vosotros, ¿no? Porque es algo muy específico, no todos los abogados van para todo, ¿no? Desde luego, y hay un conocimiento bastante de detalle aquí. Así que pues coincido completamente. Y ahora, pues si te parece, pues pasamos un poquito a otra parte importante, la que referías antes, que está muy relacionada con el tema de los pactos de socios, que es la relación entre los fundadores o entre los primeros socios de las compañías, que también es muy importante, sobre todo al nivel tan hablado y tan comentado desde luego en este podcast y en muchos sitios, sobre la implicación de los fundadores. ¿Qué nos dirías ahí que se puede hacer en un pacto de socios para poder regular este aspecto entre los fundadores? En primer lugar, y es algo poco dado en ocasiones en España, es hacer lo que en Estados Unidos se llama el Founder Split Test,
que es, vamos a ver, ¿qué porcentaje tiene cada founder? ¿Quién tiene el rol de founder real? Esa para mí es la primera base, y no cualquiera que se incorporó al proyecto en fase inicial, a lo mejor no es un founder, a lo mejor es alguien cualificado que está desde el principio y que va a tener un porcentaje de equity, pero no con la categoría de founder. Ese para mí es la base. Una vez que hemos averiguado eso, se determinará su rol real. Un rol, normalmente hay como 3 tipos de roles: más estratégicos, lo que en la calle se conoce como CEO, un perfil más financiero y más control de cuestiones técnicas pero no financieras, un perfil más de marketing y un perfil más técnico, ¿no? Esos son, digamos, los 4 grandes perfiles de los que inician compañías o inician startups. Ahora, de esos 4 perfiles se le hace el test, se determina qué equity corresponde a cada uno, y a partir de ahí el pacto de socios reflejará cuáles son las tareas de cada uno, y para los que son founders establecerá una serie de requisitos mucho más específicos, mucho más prolijos que para los que no lo son, porque los que no son founders realmente es que no son personal clave, son personal clave del proyecto, pero no tienen la categoría tan grande como la tiene un founder. Desde luego, eso es importantísimo, definir muy claro los roles, ¿no? Pero también incluso el tema de la permanencia, ¿no? El famoso vesting, ¿no? ¿Qué nos dirías ahí y cuáles son las fórmulas más habituales de poder poner vesting en un pacto de socios? Yo no soy muy partidario del vesting en operaciones muy iniciales cuando no hay inversión privada todavía, porque me parece que no tiene sentido. Para cuando realmente están solo los founders o están en triple F, han levantado capital, pues capital semilla de su círculo de amistades, etcétera, o incluso ya han empezado con Business Angel, no soy muy partidario del vesting en esa fase, porque creo que no añade nada. Y si en el caso de que ya has pasado un poquito más, tienes algo de tracción y ya estás en conversaciones con algún fondo de capital riesgo, con una inversión más profesional, ya sí debes tener en cuenta que ese fondo te puede exigir el vesting, y después hay una serie prácticamente de condicionantes estándar o market practice en el mercado a 3 años, con un cliff, etcétera, que prácticamente son una referencia en el sector, pero para fases iniciales no lo veo, me parece que no añade nada, y para fases en las que ya entra el fondo es algo a negociar directamente con ellos, porque puede tener la importancia de no llegar a ejecutar el roadmap como está previsto y que se consoliden las acciones que uno tiene inicialmente más tarde de lo previsto. Sí, porque quizás en tu experiencia, a fin de cuentas, ese equipo debe ser un equipo realmente muy implicado, reducido, no esto de regalar acciones a diestros y siniestros, sino a personas de realmente confianza. Correcto. Se pueden regalar, que no es regalar, sino que es retribuir con equity compensation, que dicen en Estados Unidos, a todo aquel que tenga un papel clave en el proyecto dentro del market practice y estándar de mercado del trabajo que hace. Es decir, no le puedo dar a un personal que, por muy clave que sea en mi empresa, un 20% de la empresa, porque simplemente sea un trabajador cualificado, ¿no? Tienes que quedarte dentro de los márgenes y estándares que después el inversor te lo va a validar, porque si resulta que has ofrecido un plan de Phantom Shares o una recompensación en equity demasiado grande, el inversor te va a decir que estás excesivamente diluido y que tienes que recuperar inversión a través ya de unas cuestiones más complejas, como plan de Phantom para los propios fundadores, etcétera, porque estás excesivamente diluido porque has cedido o regalado, como tú decías, demasiado equity en fases muy iniciales y muy tempranas. Sí, desde luego es muy importante también. Y bueno, pues nada, para casi terminar, pues me gustaría un poco la referencia de algo que se le olvida a algunos emprendedores que los que he tratado, que es que firman pactos de socios, digamos, de forma privada, pero después, por otra parte, no, en fin, lo elevan a público, o sea, no van a notario con esos pactos de socios y se queda pues a nivel particular entre ellos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, ahora últimamente desde que existen plataformas como, no voy a dar nombres por no hacer publicidad, pero bueno, existen plataformas, algunas de ellas startups que tienen firma digital muy avanzada. Para mí el elevar a público no es necesario en el propio pacto en sí, si realmente uno pasa por esas firmas digitales, pero sí es imprescindible al final elevar a público, pasar a estatutos ciertas partes del pacto de socios que no se queden en el contrato que decía antes del pacto, sino que se queden en el contrato social, que se queden en la compañía, y hay muchas partes que tienes que pasar a estatutos, y esas, si tienes que elevarlas a público, tienes que acudir a la fe pública notarial e incorporarlas al registro mercantil, porque si no, no tendrán validez, se quedarán simplemente en el pacto de socios, como tú decías antes. Se quedarán entre las partes, pero no afectarán a terceros. Correcto, no afectarán a terceros, y después tendrá ciertos problemas de ejecución de lo que establece ese mismo pacto, porque no es fácil ejecutar en la práctica un pacto de socios, mientras que los estatutos son mucho más ejecutables. En ese sentido, acudir a la fe pública notarial y a la inscripción en el registro mercantil es algo básico.
Pues desde luego es algo que nos hacía mucha falta en este podcast, hablar de este tema tan complicado, del tema de los pactos de socios. Muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que tienes un conocimiento extraordinario de este aspecto. Creo que sois referencia aquí en España en esta cuestión. Y bueno, pues desde luego mi recomendación para Code Abogados. Y bueno, seguiremos hablando en muchos otros momentos de este tipo de cuestiones, pero ha sido una buena introducción. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Ricardo. Ya sabes que tienes las puertas abiertas del podcast y bueno, de mi ayuda para lo que sea que os haga falta. Un abrazo y nos vemos pronto. Pues muchísimas gracias por la invitación, Fran, y a la disposición aquí estamos. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Ricardo por participar y por supuesto gracias a todos por estar ahí. Ya sabes que puedes escuchar cada día este podcast con tu móvil con iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker, y también por supuesto recibir las notas del programa por email registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo los comentarios, reseñas y valoraciones que me enviáis en iTunes y en iVoox, y por supuesto también cuando compartís cada episodio en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Y bueno, pues que tengáis un magnífico día. Volvemos mañana con un episodio más del ciclo de análisis de modelos de negocio con Lean Canvas, así que no os lo perdáis. ¡Ánimo, emprendedores!